Esta es la prueba de que en realidad la situación que vivimos es totalmente fuera de lo común. Y ante la anormalidad es de esperarse que nuestras respuestas también sean anormales. A continuación yo hago una lista de cosas que se pueden hacer para precautelar el bienestar de los teletrabajadores. Primero, seguir un horario de actividades con sus responsables y duración. Si es que tenemos hijos que ya pueden hacer algunas tareas, o vale, les podemos ir poniendo desde algunas edades en diferentes tareas, esto ayudará a mantenerles estructurados y también nos ayuda a los adultos a no excedernos en las horas de trabajo. En segundo lugar, el tomar pausas. Cuando estás viviendo y trabajando en el mismo espacio durante muchos días, el trabajo puede invadir tu espacio si tú le dejas. Alternar entre horas de trabajo, prestar atención a los niños o dejar las tareas del hogar por un momento y ponernos a descansar para no sobrecargarnos. Tener algunas horas de descanso nocturno, de sueño, ya que el sueño se desarrolla con la capacidad cognitiva, el estado de ánimo y la capacidad para interrelacionarnos. Limitar el espacio físico en donde se realiza el teletrabajo, aunque ya escuchamos que los porcentajes de las mujeres que habían podido lograr esto eran en realidad bajos. Ser flexible. El tiempo que dediquen los hijos al entretenimiento pasivo, como lo es la televisión o los videojuegos, va a aumentar irremediablemente. Y los teletrabajadores, los padres teletrabajadores, muy poco podremos hacer al respecto. Aprovechar las horas en que los hijos duermen, porque sobre todo con hijos pequeños, las mamás, nosotros sabemos esto más que nadie, son ellos los que nos ponen los horarios. Así que madrugar o aprovechar las últimas horas del día nos pueden ayudar a cumplir con nuestras metas laborales. Pero eso sí, no todos los días, obviamente. Con los niños más grandes, plantear actividades que les tomen más tiempo, como armar rompecabezas, maquetas, leer, de acuerdo a su edad. Darse el tiempo para hacer los deberes con los hijos. Cuando trabajamos junto a ellos, ellos se van a sentir igual de atendidos si es que están a nuestro lado. Ya dije anteriormente, encargarles tareas del hogar de modo que se sientan útiles y de modo que ellos también vayan sintiéndose responsables frente a todo lo que hay que hacer en el hogar. Si se tiene la oportunidad, espacio verde en la casa, hay que dejar que los niños corran al aire libre o hacer ejercicios en familia. Con 20 minutos de actividad, de juegos físicos con los niños, lograremos que se cansen y que se duerman pronto y sentiremos menos remordimiento por no poder pasar todo este tiempo de calidad que pensamos que ellos se merecen. Estas recomendaciones son ideas que cada uno podrá adaptar a su realidad de diversas formas. Pensaría que son una luz en medio de la oscuridad de nuestra reorganización en esta nueva era, como ya lo dijo Hernando al inicio de este conversatorio. Es evidente que este tiempo de aislamiento nos va a dejar algunas enseñanzas además de las tecnológicas. Personalmente creo que debemos tomar la sabiduría de los grupos de alcohólicos anónimos y vivir un día a la vez, y de la psicoterapia Gestalt, que nos dice que tenemos que vivir en el aquí y en el ahora. Y si en algún momento nos desborda la ansiedad del encierro, de la soledad o de la incertidumbre de lo que podría pasar mañana, el poder hablar con alguien y sacar nuestros sentimientos aliviarán esta carga emocional. El sufrimiento y el desgaste no cambiará lo que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Máster, me parece muy clara. Muchas gracias por la sugerencia. Realmente complejo la conciliación familiar del trabajo, la superposición de los horarios, el equilibrio, desequilibrio que puede causar una visión desde el género y desde la posición de edades. Muy interesante. Muchas gracias, Magíster. Comunicamos también que cualquier pregunta lo pueden hacer mediante el chat o por interno para que los panelistas puedan ir contestando. Bien, vamos a tener la intervención del magíster Saúl Herbes, candidato a PhD por una universidad argentina, que es dedicado al psicoanálisis, y le pedimos que nos enfoque la situación de los teletrabajadores, de la modalidad de teletrabajo y las emociones. ¿Cuánto repercute? Mucho se habla de que
esto está causando, puede causar la situación del aislamiento, la soledad, y que puede implicar en ansiedad, depresión. Leía el otro día un artículo, decía que me parece que en Europa, el Reino Unido, que desde el año 2002 está impulsando este teletrabajo, que existe signos de depresión del 44% en las personas que hacen teletrabajo, versus el 21, el 25% de las personas que hacen trabajo presencial. Datos que nos puede alarmar o nos debe llamar la atención. Saúl, por favor, ¿cuál es la situación del teletrabajador y las emociones? Muy buenas tardes con todos, queridos compañeros de la Universidad de Cuenca y personas que se han integrado a este conversatorio. Gracias, doctor Fernando Castro, por la gentileza de verme invitado ante todo. Hablaré desde dos perspectivas, como psicólogo clínico y como psicólogo laboral y organizacional, que es lo que me ata a este conversatorio en la tarde de hoy. Partiré de una frase que la construí en cuanto me llegó la gentil invitación. La dialéctica hegeliana del esclavo y amo es la más clara manifestación de que cada sujeto es amo de su esclavitud, en correspondencia a la denominada responsabilidad laboral, que el día de hoy es la panacea del discurso en todos los ámbitos. Responsabilidad laboral. La pregunta es, si la responsabilidad ubica al sujeto, le ubica al ser humano realmente en una posición de flexibilidad del trabajo, de la producción y de lo que es el ente psíquico emocional, que lo estamos quebrantando, que lo estamos rompiendo. Justamente en una de las materias que doy dentro de la Universidad de Cuenca, hablo yo del teletrabajo. No es algo nuevo, ya tiene muchos años de vigencia, pero se ha tornado una total, algo novísimo, por decirlo así, como lo utilizan el término en el arte, algo novísimo, en estos últimos momentos, en estos últimos días, en nuestro medio a partir de la pandemia. Por lo tanto, podemos decir que no estamos preparados, no estuvimos preparados a todo este proceso. Porque el teletrabajo tiene toda una estructura que nosotros no la conocemos y que no la tenemos. Muchos, como lo decía, en el sentido de la responsabilidad, piensan que teletrabajo es que yo como jefe le puedo decir en qué hora necesito tal cosa, en qué hora necesito un reporte, o porque está en casa tiene que dar la mayor cantidad de tiempo a cumplir actividades. Indudablemente, tenemos que pensar que todo esto del teletrabajo no solamente es un accionar propio de la estructura del capitalismo, hoy en el neoliberalismo en el que nos encontramos, en donde que definitivamente se desestructuró todo lo establecido en relación al sujeto, familia, sujeto, vida personal, vida íntima, está totalmente quebrantado. Y empezamos a dar trabajo. El sujeto tiene que tener ya su computadora, tiene que pagar su internet, tiene que dar muchas cosas. Por lo tanto, si hablamos de una posición Foucaultiana del asunto de poder, y si metemos por ahí al asunto de la teoría sistémica de la psicología, decimos que hay una total disimetría de poder acá, entre el trabajador y el que exige el trabajo. Por lo tanto, la parte emocional se ve bastante afectada. Yo en estos días que mantengo mi consulta también vía online por el teletrabajo, he visto y he escuchado a muchos pacientes que han desencadenado sus síntomas de otra manera. Y justamente estoy escribiendo un artículo para publicarlo por medio de la universidad que le estoy llamando las soledades. Ya no es la soledad, son las soledades. A partir de todos estos elementos, llamado teletrabajo, llamado pandemia, llamado encierro, como se lo quiera denominar,
nos hemos encontrado con las soledades. Con las soledades que antes era una soledad, que le dábamos diferentes formas, diferentes maneras de poderla encubrir, de aprenderla a vivir. Podemos ser una soledad que antes la encubríamos desapareciendo el fin de semana, que antes la encubríamos en actividades deportivas. En muchas formas y en muchas cosas encubríamos nuestras soledades. Hoy nos toca afrontar nuestras soledades, nuestras angustias, nuestras crisis de ansiedad, nuestras propias crisis frente a la paternidad. Porque ya nos toca estar con nuestros hijos y a veces no sabemos qué hacer. Nos encontramos angustiados de no saber qué hacer con nuestros hijos. Si son niños, si son adolescentes, inclusive con los más adultos. Nos encontramos con soledad frente a nuestras parejas. Porque antes sabíamos lo que éramos. O, por decirlo de otra manera, encontrábamos la forma de cómo lidiar después de estar algunas horas fuera de casa. Hoy tenemos que estar muchas horas dentro de casa. Y encima, que el celular suena, que me llegan mensajes en una hora, en otra hora, que presenten esto, que presenten el otro, en los diferentes ámbitos laborales. ¿Por qué? Porque hay un jefe que siempre pide, y dice, al fin y al cabo está en casa. Ahora sí le podemos encontrar. ¿Ya? Entonces, hay una total desorganización, una total ruptura de lo que es la realidad, de lo que es indudablemente el teletrabajo y cómo va afectando la vida psíquica de las personas. Me remitiré a una película que quizás ya nos dijo en lo que estamos cayendo. Una película muy antigua, Chaplin, Tiempos Modernos. Pues, tomándole de tiempos modernos, yo lo plantearé hoy, tiempos de pandemia. Pero la pandemia, ¿por dónde viene? Si la pandemia en realidad es este virus llamado coronavirus, o la pandemia aparece a partir de lo que es el propio ser humano, que se dejó ver en sus máximas expresiones, tanto en el ámbito laboral, en el ámbito de interacción social, porque las personas ya no saben cómo más integrarse. Solamente encontramos padeceres, quejas, sufrimientos, más allá de la angustia real que se presenta de un real que desconocemos. Cuando uno habla de lo real, se habla de este virus, no como realidad, sino de lo real que se desconoce, por ende desconocemos sus leyes y tratamos de alguna manera de enmarcar y conocer leyes que son quebrantadas. Nosotros nos asustamos de ver en bien cercana de Guayaquil los contagios. Quito también se está desbordando, se nos pide que nos quedemos en casa, salimos. Se nos pide que utilicemos mascarillas y no las utilizamos. Entonces, en realidad, sí hay una preocupación de qué pasa con el ser humano, qué pasa en sus diferentes órdenes. Y todo podemos decirlo que tiene que ver con la vida psíquica. Dos pulsiones descritas por Sigmund Freud, el eros y el thanatos. Parece que el thanatos está sobre el eros. Muchos estamos jugando a la ruleta rusa con el virus. ¿Me contagio? No me contagio. Si no me contagio ahora, es el disparo, ¿no? Y lo mismo en relación al trabajo. Estamos con una ruleta rusa también en relación al trabajo. Sería de cuestionarse también un poco en todo esto. Creo que todos hemos visto esta famosa cuestión musical, quizá la más grande en su momento, en su época, y que marcó todo un hito musical, La pared de Pink Floyd. ¿Acaso no estamos siendo también por la misma camino? ¿No estamos siendo por el mismo paraje de irnos construyendo como seres que perdemos nuestra autonomía y pasamos a ser solamente
entes productores para un otro, que está definiendo nuestras vidas. Y como digo, al no conocer exactamente cuál es la modalidad, cuál es la estructura del teletrabajo, se nos van imponiendo nuevos estilos de lo que llamamos hoy por hoy teletrabajo. Y las personas que conocen sobre el teletrabajo saben que es una modalidad que tiene sus complicaciones, no es para todos, además como todo trabajo no es para todos, pero que hoy se está tergiversando y se está manejando de muy mala manera. Por lo tanto, debe haber, como en todo en la vida, un orden, una rigurosidad y sobre todo leyes que permitan hacer que el sujeto pueda hacerse cargo en todo lo que la psicología generalmente lo trae, ¿ya? Un ser biopsicosocial. Y lo social va desapareciendo, lo bio va desapareciendo porque tiene la angustia de contagiarse, ¿ya? Y lo psíquico, definitivamente nos encontramos en una cuestión bastante caótica. Finalmente, simplemente diré, me parece que con todo esto hay un libro bastante interesante de Byung-Chul Han que se llama La topología de la violencia. ¿Acaso nosotros no estamos entrando en nuestra propia topología de violencia, a nuestro estilo latinoamericano, a nuestro estilo ecuatoriano, a nuestro estilo cuencano y sobre todo a nuestro estilo de autoridades que solemos tener en los diferentes ámbitos en el que nos desenvolvemos? Nuevamente, muchas gracias, Fernando, por la invitación y dispuesto a finalizar esto, a responder preguntas o a armar un pequeño debate entre los panelistas. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias, Saúl. Muy interesante la visión. Nos hace muchas reflexiones, muchas recomendaciones de cómo ir realmente enfrentando esta nueva normalidad denominada así. Bien, invitamos a Fernando Esteves, quien nos va a plantear sobre los derechos de los trabajadores, sobre esta nueva circunstancia del teletrabajo. Realmente debe haber muchos elementos a discutir ahí, desde la propia implementación, infraestructura, que ya no es, entre comillas, una responsabilidad del empleador, sino del trabajador. Su propia situación de salud, cómo debe cuidarse. Fernando, muchas gracias por aceptar esta invitación y está en el uso la palabra. Muchas gracias, doctor Castro. Gracias al grupo por la organización y sobre todo a las personas que asisten. Veo que están alrededor de un centenar y creo que el tema reviste real importancia y es fundamental que seamos capaces de discutirlo en la globalidad. Tanto Eva cuanto Saúl, que me antecedieron, han presentado y han planteado varios ambientes en los cuales deberíamos ser capaces de discutir y sobre todo empezar a tener la propiedad suficiente para enmarcarnos de qué estamos hablando y en qué mundo nos estamos metiendo. Finalmente, cuando hablamos de teletrabajo, estamos reflexionando acerca de las actividades realmente laborales que cualquier persona lleva adelante para beneficiar a una empresa, a una institución, desde un lugar alejado del trabajo habitual en el que él solía estar y en general desde su domicilio por sistemas de telecomunicación. Miren, como bien dijo Saúl, realmente no es un tema nuevo, en el mundo se ha venido discutiendo, sobre todo los países nórdicos lo vienen aplicando con antecesión a nosotros hace algún tiempo realmente de forma bastante apropiada, pero con un marco realmente interesante en el cual ustedes conocerán cómo funciona al menos Europa del Norte, enmarcado precisamente en el respeto por los derechos de las personas y en el estado de bienestar. Entonces, desde esas discusiones hasta las actuales, mucho se ha caminado, mucho se ha discutido, y en países como el nuestro, en continentes como el nuestro, realmente no ha sido muy frecuente, salvo en contadas excepciones. Miren que incluso en la Asamblea Nacional del Ecuador, hace un par de años ya se empezó a discutir estas posibilidades de teletrabajo, relacionando con las modalidades en las cuales el Ecuador podría considerar
que una relación laboral de empleo se llevase adelante con estos medios. Y ahí se definían cuatro tipos especiales de teletrabajadores, aquellos que ellos denominaban autónomos, que trabajan desde su domicilio o un lugar que ellos escogen, alejados de sus oficinas o de los sitios físicos de las empresas donde trabajan, pero lo hacen por voluntad propia y por iniciativa propia. Algunos denominados móviles, aquellos en los cuales en ciertas ocasiones hacen trabajo de oficina, pero gran parte de su actividad laboral la hacen con medios electrónicos o dispositivos móviles. Esto, por lo menos en el mundo de la medicina, lo hemos visto con frecuencia en los compañeros que trabajan como visitadores o representantes de laboratorios. Entonces ellos, por ejemplo, en sus teléfonos o aparatos móviles están siempre marcando a qué hora hicieron una visita, qué cosas plantearon, enviando siempre a una gran red que recoge las actividades que están haciendo y además perseguidos por GPS en donde están. Una modalidad de teletrabajadores llamados parciales, aquellos que laboran 2 o 3 días y que otros días están en su oficina, y los ocasionales que por periodos de tiempo determinados hacen trabajo en casa y después están en la oficina. Miren ustedes que de todas formas aquí estas modalidades, incluso discutidas en la Asamblea Nacional de Trabajo, no son modalidades que estamos desarrollando nosotros. Finalmente, lo que yo digo, y como Saúl lo planteó, y Eva también, nos ha tocado ser súbitamente teletrabajadores, sin haber estado preparados ni mental ni emocionalmente para esto, y menos física y económica. Y eso es una condición que hay que tener en cuenta. Lo otro es que cuando se habla de teletrabajo, hay 3 consideraciones fundamentales que implican principios en los cuales se sustenta esta forma de trabajo. Y el primero y el más importante es la voluntariedad. Miren ustedes que estamos hablando de países en los cuales esto se venía haciendo y algunos trabajadores escogían estas modalidades para desempeñar sus actividades. Pues aquí nosotros no hemos tenido voluntariedad, hemos más bien pasado a una obligatoriedad. Lo siguiente es la reversibilidad. Entonces, claro, en esos países donde se lleva adelante, se le planteaba al trabajador la posibilidad de que de repente, si es que este trabajo no era el más apropiado para él, si no le generaba bienestar, él pudiese renunciar a esa modalidad y regresar al trabajo clásico. Pero el más importante probablemente es el marco de una garantía jurídica. En esos países hay una condición fundamental de respetar los derechos de las personas. Entonces, en esta consideración, miren ustedes que los principios generales de esta modalidad de trabajo requieren sobre todo confianza. Parte de que el empleador y el empleado, o el trabajador y la empresa, o la institución contratante, confíen el uno en el otro. El trabajador en la empresa, que va a respetar sus derechos, que va a respetar su desenvolvimiento como ser humano, como persona, que va a usar los datos de forma apropiada, que no lo va a perseguir, y el empleador confiando en que el trabajador va a hacer un desempeño suficiente para que haya productividad, por ejemplo. Entonces, vean ustedes que en este marco existen derechos y existen también obligaciones. Finalmente, ¿no es cierto?, tampoco se puede pensar en una modificación de la vida común y el trabajo común en el cual yo pierda mis derechos. Yo no tenga ya derecho, por ejemplo, a tiempos de descanso, que Saúl bien nos planteó también, o que Eva también nos planteó en el sentido de no tener tiempo para mis relaciones familiares, no tener tiempo para el cuidado de los hijos. Y ahí hay otros temas, unas listas enormes que las voy a conversar un poco más adelante. Pero miren ustedes, en el fondo, esta modalidad de trabajo siempre se consideró en beneficio del trabajador, buscando mejorar la calidad de vida del trabajador, obviamente sin descuidar la productividad. Y de todas formas, se entiende como una modalidad de trabajo que no busca perseguir al trabajador. Se supone que es así. Nosotros mismos hemos vivido estas últimas semanas, llevamos ya 9 semanas en casa, situaciones en las cuales nos hemos visto perseguidos, situaciones en las cuales hemos tenido además angustias por esta idea del control de ciertas personas, porque siempre van a estar. ¿Cuáles son los efectos globales de esta modalidad? Saúl planteaba algunos, Eva también planteaba los efectos sociales y familiares, pero miren, entendido así entonces, nos damos cuenta que cuando esta forma de trabajo se vuelve imperiosa, se vuelve obligatoria, por supuesto que se afecta a la salud, entendido, ¿no es cierto?, como esta globalidad de comprensión de las dimensiones del ser humano. O sea, un ser humano no está sano solamente por no estar enfermo. Un ser humano está sano porque tiene relaciones humanas adecuadas, porque tiene interacción social apropiada, porque tiene sensación de bienestar. Son dimensiones mucho más complejas de entender. Además, la alimentación, las horas de descanso son cosas que cambian. Se ha modificado totalmente la percepción del bienestar físico. Miren que casi todos pasamos ahora muchas horas sentados frente a un ordenador, grabando clases asincrónicas, interactuando con alumnos a través de pantallas, respondiendo demandas de nuestros empleadores o de aquellas personas que son responsables de vigilar nuestro trabajo.
asociado a esto a cambios físicos, molestias oculares con frecuencia, malestares tensionales, dolores corporales por posturas sostenidas, y todo esto asociado a cambios del bienestar general. Se produce un trastorno enorme de ansiedad, hay estrés, hay alteraciones del sueño, hay cambios de los ritmos biológicos, y por supuesto esto desempeña o desencadena un trastorno general social. Miren que las relaciones familiares se han visto rotas, están mucho más complejas. La relación interpersonal, además, es una condición fundamental del desarrollo humano. Con Saúl hemos conversado en muchas ocasiones qué es lo que hace agradable el contacto humano para el cerebro. Es precisamente este principio de neuronas de espejo. Yo por lo menos converso también con los colegas, compañeros, profesores de la universidad, y estoy seguro que pasa también con los profesores de otros niveles educativos. En mi casa mismo tengo un alumno de teleeducación ahora. Pues la interacción con los compañeros es importante. Y por lo menos la interacción, por ejemplo, de nosotros como docentes, como los alumnos, también es importante. Y esta condición de ser capaces de mirar las expresiones faciales, de ver las reacciones corporales, son interacciones fundamentales para la sensación de bienestar. Las clases que hacemos, así sea por videoconferencias, no son para nada lo mismo que las clases que hacíamos de manera presencial, a pesar de que el contenido sea el mismo, que la complejidad puede ir por el mismo camino. Entonces, en esta condición hay cuestiones contemporáneas, diré yo, hay cuestiones de actualidad que hay que preguntarse. Finalmente ahora, miren que como sociedad nos hemos transformado, al menos todos los que tenemos acceso a estas tecnologías, en teletrabajadores. Y digo yo, nos hemos vuelto también teleinteractuadores. O sea, esta interacción a distancia, esta distancia social y física también nos puede afectar. Además, entendiendo que esta distancia social y física no es momentánea, sino será o se llevará por lo menos por un año y medio, hasta que la situación se vaya entendiendo mejor. Pero preguntas que hacemos aquí, ¿no es cierto? ¿Lo hemos hecho por voluntad? ¿Es que hemos buscado hacer esto porque nos parece mejor? ¿O lo hacemos más bien por obligación? Estos días he visto varios pacientes que tienen cuadros enormes de ansiedad porque los horarios ya no son los mismos, porque ya no existe un límite de tiempo, porque casi ya no hay horas de descanso, porque ya no hay horas de almuerzo, y estoy en mi casa, y estoy con mis hijos, pero no puedo almorzar porque tengo que trabajar. Hemos visto, por ejemplo, incluso a nivel internacional, cuánto afecta a las relaciones profesionales la presencia de la familia, niños que se cruzan, y este peso enorme además en las mujeres. Los niños que interrumpen, las mamás, los padres enojados porque los hijos hay que encerrarlos. En la mañana vi una paciente que estaba muy ansiosa porque decía, doctor, mi hijo de 1 año y medio, cada vez que me ve en el computador quiere acercarse. Y en las últimas semanas lo que he optado es que por el momento que voy a trabajar tengo que encerrarlo en otro cuarto. Así esté gritando allí, tengo que dejarlo. Es un peso emocional potente. Yo creo que Saúl nos puede ayudar también a entender y evita también qué pasa con esta persona. Entendido así, miren que hemos un poco dejado de lado cuáles son nuestras reales preocupaciones. Porque además estamos angustiados por no perder el trabajo, por eso hemos aceptado obligados a que hay que hacerlo así, pero estoy viendo un destrozar de mi vida. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo lo vamos a mejorar. También Fernando planteó, cuando presentaba el tema, una serie de condiciones especiales que se han presentado con esta situación súbita. ¿Qué garantías tenemos para poder hacerlo? Miren que en el fondo, por ejemplo, en los países europeos, cuando se habla de teletrabajo, por ejemplo, la empresa es la responsable de suministrarle al empleado los instrumentos, los equipos, la tecnología y el pago de energía para esta forma de trabajo. Pues nosotros no lo tenemos. Hace poco mismo, y todavía sigue siendo una cuestión de actualidad, la discusión que tenemos con muchos alumnos que no tienen acceso a la tecnología, que están limitados por cuestiones económicas, de no tener los aparatos de terminal para conectarse a la red, o porque no tienen incluso la capacidad de tener un servicio de red constante y estable. Se han discutido y se han entremezclado y se han borrado los horarios. No hay límites de horarios. Y no se tiene claras cuáles son las metas. Vean ustedes que, por ejemplo, estamos siendo todo el tiempo víctimas de las evidencias. Nos exigen que llenemos formularios, nos exigen que hagamos informes de cuántas horas nos hemos conectado, de cuántas clases hemos hecho. Se dice, no, la forma de conectarse en el teletrabajo, al menos en educación, es de esta plataforma y esta es la exclusiva porque a través de ella podemos saber si se conectan o no se conectan. No hay por detrás una idea de persecución. ¿Qué ha pasado con los derechos especiales de los cuales todos los seres humanos somos titulares? ¿Qué pasa con el derecho a la intimidad, por ejemplo? ¿Quién maneja nuestros datos? Imagínense empresas en las cuales me obligan a mí a grabarme en una videoconferencia. Me han pedido permiso para la imagen. Si es que yo tengo que grabar una clase con alumnos o con interlocutores de mi empresa,
He pedido permiso para grabar a los que están en la pantalla. Preguntas. ¿No tenemos derecho a la desconexión? ¿No es que tenemos derecho a tener horas en las cuales no tenga que responder, no tenga que conectarme, no tenga que hacer una videoconferencia? ¿Sí? Hay o no un exceso y abuso de los horarios. ¿Qué pasa con el riesgo laboral? Bien que hace unos días también asistíamos, pasmados, yo al menos lo hacía, ante una exposición del ministro de Trabajo que decía que no, y además lo puso en un decreto, que no, que la enfermedad por coronavirus actual no es una enfermedad de trabajo. Bueno, los primeros que saltan y se angustiaron eran todas las personas que trabajan en el sistema sanitario. O sea, no creo que una enfermera, un médico, un camillero, no sé, cualquier persona que labora en un lugar donde está en riesgo tenga derecho a que le digan, oiga, usted se enfermó de esto, qué pena, mala suerte. Es una violación grave del derecho. Si es que vamos a vivir esta, entre comillas, nueva normalidad, que yo creo que es una locura tratarla así, pero así están diciendo la mayoría de las personas que se llamará esto, en la cual la interacción humana nos pueda enfermar. Yo trabajo en una empresa cualquiera que no sea sanitaria, y por este trabajo mío de interacción humana me pesco el virus y me enfermo. No es una enfermedad laboral. ¿De qué estamos hablando? ¿Se dan cuenta que en el fondo lo que me parece a mí que ha significado un retroceso potente de nuestro desempeño social es entender el derecho de las personas incluso a recuperarse de una enfermedad o a una protección social suficiente para recuperarme de una enfermedad? Entonces, ¿qué pasa con la protección del riesgo laboral? Lo otro, lo que yo digo, el efecto género, que al menos en países como el Ecuador sigue siendo potente, sobre quienes recae esta obligación social, digamos, del cuidado, que es una cosa atávica que tenemos en la sociedad. Hemos visto o no a las mujeres sobrecargadas de trabajo. Entonces ahora, claro, el trabajo es el de la casa, que no para nunca además, porque ni siquiera, a ver, antes por lo menos salía 6 horas a la oficina y mi trabajo momentitos cambiaba. Pero no, ahora tengo que estar en mi casa, con mi computador, con mi sistema de conexión en mi trabajo, al mismo tiempo la cocina, al mismo tiempo los hijos, al mismo tiempo la limpieza. Pasmado yo escucho algunas mujeres que dicen, bueno, mi marido ahora está ayudando en casa. ¿Ven cómo nosotros no tenemos una visión apropiada de género? O sea, el ayudo en casa es una broma. Y eso nos pasa como sociedad. Esta visión de género atávica, terrible, que pone el peso en un género, además dicotómico total, es grave. Nos está afectando. Es un derecho que se está perdiendo y se está cada vez volviendo más borroso. Entonces, yo creo que es importante reflexionar cuál es el marco global en el cual deberíamos, digamos, discutir esta situación de nueva normalidad, ¿no? No podemos permitir que los derechos se nos vayan para atrás. La desigualdad y la discriminación no pueden ser el día a día, no pueden ser la normalidad que nos lleve a vivir 1 año y medio o 2 años en estas condiciones, porque seremos como sociedad peor. El marco de los derechos humanos además ampara el desarrollo personal. El trabajo en sí mismo es un derecho, no solamente porque implique que yo con eso tenga dinero o gane dinero o alimente a mi familia, porque el trabajo en sí mismo es parte de la percepción de la dignidad de las personas. Entonces no lo podemos transformar en la única actividad de la vida. No puedo decir, ya por suerte tengo trabajo, me veo obligado a hacer eso. Hay que entender el trabajo como la necesaria condición de salud e interacción social. Así funciona el trabajo. Es importantísimo además de entender que hay un derecho fundamental a la protección de la integridad de los trabajadores. No nos pueden estar pidiendo que nos grabemos, que entremos a tal hora y salgamos a tal hora. La teoría esta del control absoluto no puede volverse el día a día, incluso dentro del hogar, y eso es gravísimo. Que alguien pueda acceder a un sistema a través del cual yo me conecto para mi trabajo y que me diga, usted entró solo 1 hora cuando debía entrar 5 y le voy a castigar, no debe ser la nueva normalidad. Debemos empezar a ser capaces de que estas relaciones, que se volvieron obligatorias porque no pueden ser voluntarias, se sustenten en respetar el derecho de las personas, el derecho de los más débiles. Y las personas que tienen obligatoriamente que desarrollar trabajo por estos medios, tienen derecho a ser respetados en sus tiempos. Obvio, como les decía al comienzo, ¿no es cierto?, con obligaciones también. No es que yo voy a exigir que me paguen sin hacer nada, al contrario. Pero debo tener acuerdos suficientes en los cuales yo diga, mire, el horario lo voy a hacer de tal forma que no arruine mi vida en mi casa, que no arruine la vida de mi familia, y con la suficiente entereza de decir, alcanzaremos estas metas. Eso es importante. Yo creo que en la educación se debe de hacer también de la misma forma. Lo otro, las nuevas y antiguas enfermedades del trabajo no pueden dejarse de lado. Ahora de repente puede ser que si esto es un riesgo laboral, yo me enfermo en mi casa y me pueden decir, no, es que usted se enfermó en su casa.
no estaba en el trabajo, así que no va a ser amparado por la ley. Y lo último, ¿no? Situaciones especiales que son particulares en ciertas condiciones. Por ejemplo, Saúl también mencionaba esto de la telemedicina. Recordemos que también tiene límites, tiene cosas interesantísimas, presenta oportunidades súper valiosas, pero la interacción humana, y yo me pongo a pensar en el ámbito en el que él y Eva, por ejemplo, desempeñan su trabajo, la psicología, requiere ahora el contacto físico, el mirar, el cerca a cerca, la interacción humana para tener efecto terapéutico también. Eso es algo que lo vemos en medicina, todo el tiempo. Y no se puede negar que es fundamental. Por eso es que la telemedicina no se ha vuelto la normalidad necesaria del acto médico. Y más bien vean ustedes que la telemedicina y la telesalud se han vuelto como metodologías de aporte extra para llegar a lugares donde no hay posibilidades de llegar, para hacer apoyo a sitios en donde, por ejemplo, especialidades no pueden estar. Yo no quisiera terminar sino aportando con una frase que me parece súper valiosa de Peter Sloterdijk, que es un pensador Nobel, tiene cosas muy interesantes, pero hay algunas frases que él usa que me parecen a mí súper valiosas. Miren, él dice que las ideas son un refugio, las ideas no las pensamos, las ideas más bien nos visitan. Por ejemplo, la idea de libertad. El idealismo solo puede ser visto como un medio. Yo creo que hay que recuperar este valor. Los seres humanos debemos tener derecho a pensar, no podemos ser víctimas del control y debemos ser capaces de ejercer nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante, muy clara tu propuesta. Realmente caminar, transitar desde la naturaleza voluntaria del teletrabajador hasta los problemas de salud, algo vital, fundamental, que debemos trabajar ahora. Realmente, como Movimientos Unidos, nos sentimos orgullosos y creemos que la academia debe ir de mano de los derechos, del bienestar social y de la salud. Bien, abrimos el foro. Este momento, invitamos a todos los trabajadores, a todas las personas asistentes a que nos puedan hacer las preguntas. Tenemos algunas preguntas por interno y de manera general que lo vamos a hacer. Han solicitado la intervención de la doctora María José Carrión, abogada de profesión, secretaria de la Facultad de Química y vicepresidenta de la sesión de empleados y trabajadores de la Universidad de Cuenca. Por este hecho, creemos importante su participación, que nos haga sus consultas y realmente transitar juntos con los gremios, la academia es importante. Doctora, por favor, su intervención. Gracias, buenas tardes. Primero, ante todo, quiero felicitarles al Movimiento Unidos por estas varias conferencias que se están llevando a cabo, que son muy importantes en el ámbito no solo de la universidad, sino de la sociedad en general. Segundo, felicitar a los conferencistas, nos han dado una clara exposición de qué es lo que estamos viviendo en esta pandemia. Iniciaré diciendo que muchas de las cosas que nos han dicho es lo que estamos viviendo. Como vicepresidenta de la Asociación de Empleados, me permití consultarles a mis compañeros cuál era su experiencia del teletrabajo, ¿no? Y he encontrado muchas similitudes. Primero, empezaré indicando que el teletrabajo, como ya lo explicaron, no es para todos. Y la universidad, como su nombre mismo lo indica, es un universo de alrededor de 600 empleados y trabajadores, en donde sus actividades, en la mayoría de los casos o en muchos casos, no se prestan para realizar el teletrabajo. Segundo, nos cogió de sorpresa para todo, pero sin embargo, esa situación y a la falta de recursos también se ha visto vulnerados, como ya lo dijeron, muchos de los derechos. Hemos sido los empleados los que hemos tenido que invertir o gastar, dependiendo de cómo se lo vea, el tema de los recursos, la computadora, el internet, la luz. Pero sobre todo, y creo que una de las cosas y los aspectos más importantes es la falta de empatía de las autoridades, quizás no de todos, dependiendo de qué dependencias, pero en general, hacia los empleados y los trabajadores. Todo el tiempo, y estamos conscientes que la razón de ser de la Universidad de Cuenca son los estudiantes y por ende los docentes, pero se ha olvidado por completo que los empleados y los trabajadores somos un aspecto muy y parte fundamental de la Universidad de Cuenca, del quehacer diario de la Universidad de Cuenca. Y todas estas evidencias de esa falta de empatía, de solidaridad y sobre todo el tomarnos en cuenta en decisiones o en la planificación del día a día en este teletrabajo, en esta nueva normalidad, entre comillas, sí ha sido un golpe duro y también que proporciona decepción o la ansiedad que de por sí ya viene implícita dentro de esta nueva normalidad. Lastimosamente,
no ha habido un acercamiento hacia los empleados, pero sobre todo se han olvidado aspectos muy importantes que ya le indicaron. El tema del género es muy importante. Las mujeres nos hemos visto envueltas en muchos roles, en casa, en los hijos, en los quehaceres del hogar, más el teletrabajo, en donde no hay un horario. Si antes había, la jornada era de 5 días, 8 horas diarias, ahora es 24/7. No hay un respeto por las comunicaciones, no hay un respeto por la hora, es de lunes a domingo, de 8 a 9 o más. Creo que otro de los aspectos que se han olvidado es que en muchos de los hogares, si bien se comparte tiempo con los hijos y la familia, estos hogares no son siempre lugares de bienestar que se debería entender. Nos estamos olvidando que existen muchos lugares donde existe mucha violencia, quizás, y que desconocemos, y que tampoco se está dando ese apoyo, se está brindando ese apoyo a personas que en realidad lo necesitan. Es claro y es evidente que después de la pandemia habrá un antes y un después. Quiero pensar que no todo es malo. Creo que el compartir con la familia, que es la base fundamental de una sociedad, será de gran aporte para los nuevos días. Sin embargo, existen aspectos importantes que se deben cambiar y que se deben mejorar, como es el tema de la normativa. Si bien en el Ecuador existe una normativa desde el año 2016 que hace referencia al teletrabajo, son normas muy escuetas y muy generales, en donde no aplican a la realidad que estamos viviendo. Entonces es necesario, es imperioso que desde la universidad, que es donde se discuten todos estos temas, se solicite de manera urgente que las normativas se cambien. ¿Para qué? Para garantizar todos los derechos, no solo de los estudiantes, para garantizar que tengan una educación de calidad, sino de nosotros como empleados y trabajadores, que también tenemos ese derecho a que se respeten los horarios de trabajo, nuestra parte emocional, el tema de horas extras y demás elementos que ya están garantizados o que constan en una normativa que lastimosamente está caduca. Finalmente, quiero agradecer por la participación. Como había indicado, nos han dejado de lado a los empleados y estos espacios son muy valiosos para nosotros porque somos parte de la universidad y somos también quienes apostamos para esa universidad mejor en un futuro no muy lejano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos en realidad ya algunas preguntas que nos están llegando, así como unas solicitudes de hacer algunas intervenciones cortas. Voy a permitirme dar paso a la primera pregunta que llegó. Realmente estoy conociendo que no conozco cuál es su profesión, le llamaré así, con todo el respeto. Marcia nos hace una pregunta y me parece que la máster Eva. Dice, ¿qué herramientas las mujeres con bebés podemos emplear para el teletrabajo? Por favor, Eva, una respuesta a esta inquietud. Bueno, Marcia, gracias por la pregunta. Diría que herramienta para una madre que tiene un hijo pequeño, un bebé, herramientas informáticas o herramientas tecnológicas, no encontraría ninguna. Mi sugerencia es dividir, compartir, coparticipar en el cuidado, en este caso del bebé. Es la única forma de no sobrecargarse como madre, como ya lo hemos dicho el doctor Esteves, como ya lo he mencionado anteriormente, que nos dicen incluso las estadísticas. Entonces, la coparticipación en las tareas del hogar y el cuidado de los hijos es lo único que nos va a poder ayudar a sobrevivir a estos momentos y a no sobrecargarnos con tareas. Muchas gracias por su intervención, me parece importante. Queremos invitar, hemos tenido la solicitud de la máster Juanita Morales, docente de la Facultad de Psicología, que quiere hacernos una pregunta sobre la regulación de los días y horarios de trabajo. Máster, por favor. Hola, buenas tardes con todos. Inicialmente a felicitar que se puedan generar estos espacios de reflexión y que estos espacios de reflexión se conviertan en propuestas que sean viables y que lo podamos ver a corto tiempo. Si bien mi pregunta de alguna manera está encaminada con la intervención de la doctora Carrión, mi necesidad como docente o mi necesidad como persona es entender o conocer cuál es la normativa para regularizar nuestro tiempo en pantalla
y para que en ese tiempo en pantalla garantice ciertas condiciones de salud y que nos pueda garantizar también una efectividad como profesional. Me parece muy interesante lo que abordaba el doctor Esteves al comentar que dentro de estos derechos que nosotros de alguna manera se han visto vulnerados en esta situación de confinamiento, como este derecho a la intimidad o este derecho de permitirnos ser parte de una red, de grabar e incluso como docentes de invadir los espacios de nuestros estudiantes para poder solicitar que enciendan las cámaras y poderles ver, que invade también su propia privacidad. Creo que es interesante y creo que es indispensable que ante la situación que nosotros estamos viviendo como país y como humanidad, puede estar regulado el tiempo que nosotros podemos, sí, devolver como trabajo, como nuestro derecho, además como voluntario, pero que se puede estar regularizado. Algo que también mencionó la doctora Carrión, referente al reconocimiento que puede darse en el ir y venir. Es decir, que se pueden respetar mínimamente tiempos de descanso o horarios de descanso como tal. Gracias. Gracias por su participación. Hay otra pregunta que ha llegado que nos dice, utilizaré los mismos términos, respetando el criterio, el espíritu. La pregunta es de Katy. Dice, nos bombardean en la educación pública con información. ¿Sí? Requieren información y el ministerio no sabe o no tiene claro qué hacer, por ejemplo, en evaluación. Le pediría a Saúl que nos conteste esta pregunta que puede realmente causar ansiedad e inquietud. Saúl, por favor. Claro, y cómo no. Lamentablemente hay una angustia de que todo trabajo tiene que mostrar una evidencia. Pero la cuestión es, ¿estamos para educar o estamos para llenar de papeles? Lamentablemente estamos confundiendo la función del teletrabajo. El teletrabajo va organizado desde el ámbito educativo en base a una propuesta inicial. Tenemos una gestión propia de educar, es decir, una materia, tenemos que seguir un sílabo y esperamos alcanzar ciertos objetivos de parte de los como docentes y como estudiantes. Procesos de evaluación, de intercambio, como lo dijo Fernando Esteves, sí, invadimos, nos invadieron, todos nos invadimos. Y eso ha generado ansiedad. ¿Por qué? Porque la evaluación no se está haciendo al resultado del aprendizaje, sino a la cantidad de papeles que podamos presentar para demostrar que sí estamos haciendo algo. Y lo que decía justamente Juanita, ¿sí? Lo que decía Juanita, o sea, ¿qué pasa con las mamás? ¿Qué pasa también con los padres que están en labores de teletrabajo al mismo tiempo que la mamá? O sea, ya se reparten, se comparten las actividades, el esfuerzo, pero no siempre hay cómo. ¿Por qué? Porque ahora es el asunto de la evidencia. El asunto es muy sencillo, muy fácil, ¿no? Si hubiéramos visto por evidencia, los filósofos en la antigua Grecia no hubieran pensado nada. Porque si les hubieran pedido evidencias, posiblemente su producción hubiera sido nula o cero, porque muchos hacían su producción boca a oído, era pensar, saber pensar y producir a partir de ahí. Entonces, otros eran los que escribían, otros eran los que le daban a la tinta. Entonces, cada uno tiene una función. Pero el estrés viene de por allí, del sentirse cada uno perseguido. Tomaría una pequeña frase de Nietzsche para acabar mi comentario. No muy pequeña. Más o menos la frase dice así: aquel sujeto que mira al abismo, tarde o temprano, es el abismo. Si tanto miramos hacia aquello de lo desconocido, nos introducimos en lo desconocido y caemos en la angustia y en la desesperación sin percatarnos en qué momento ya llegamos hacia allá. Ese es mi comentario, Fernando. Muchas gracias, interesante, muy buena la reflexión. Miren, tenemos la participación de destacadas personalidades. Nos ha pedido un espacio, lo vamos a ceder a la doctora María Augusta Barzallo.
destacada abogada que se dedica al ámbito laboral. Por favor, doctora. Perdón. Muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a todo el foro. En realidad, muy agradecida por poder compartir con ustedes. Me traslado un poquitito de la parte que están analizando ustedes nada más a la parte jurídica en cuanto a la aplicación del teletrabajo. Si bien una abogada que hace un momento habló les comentó a ustedes que el teletrabajo es una figura legal que está vigente en nuestro país desde el año 2016 para el sector privado y desde el 2017, exactamente en mayo del 2017, para el sector público. Por lo tanto, diría yo, jurídicamente no es una figura desconocida. Tiene exactamente los mismos efectos del contrato de trabajo por el cual van ustedes a la universidad y tienen su horario y tienen absolutamente normas y regulaciones concretas. ¿En qué sentido? Se basa, de acuerdo al artículo 8 del Código de Trabajo, que dice, es un convenio por el cual una persona contrata para con otra la prestación de un servicio lícito y personal y a cambio de lo cual se recibirá una remuneración. El problema, ¿por qué se ha presentado? Obviamente existe un desconocimiento completo, y perdónenme en esto, a empleadores y empleados frente a la figura a la cual nos vimos nosotros invitados o obligados, por llamarlo de alguna manera, a interactuar de forma inmediata. Entonces, ¿qué ha sucedido con este teletrabajo? Se desconoce el hecho de que en teletrabajo también es obligatorio el pago de una remuneración por horas suplementarias y extraordinarias. Por ejemplo, que el teletrabajo tiene absoluto control sobre las horas que se van a trabajar. Por lo tanto, vamos a la filosofía misma, ¿cómo nace el teletrabajo? El teletrabajo nace nada más para el hecho de brindar nuevas fuentes de empleo, sobre todo a quienes, a las mujeres embarazadas, como decían, o en periodo de lactancia. Esta es una de las primeras necesidades que se presenta. ¿Por qué? Porque hay una realidad, una situación, digamos, del mercado. Yo necesito trabajar, pero estoy perfecto. Yo te brindo trabajo bajo esta modalidad y es más fácil. Es cuestión de organizarnos frente a esa situación. Por lo tanto, se da en dos periodos, digamos, por diferenciar nada más esta etapa que es en el embarazo y en lactancia. Ayuda muchísimo. Muchas madres no quieren separarse de su hijo, pero tienen la necesidad de trabajar. Entonces, es adaptar esa situación a esos dos momentos en un principio y podría hacérselo ahora incluso. Otra situación. Legalmente, toda empresa, institución o negocio que tiene un porcentaje de trabajadores, un número de trabajadores, necesita un porcentaje de discapacitados. Personas que a lo mejor no puedan acudir al lugar de trabajo. Entonces, para esto pueden hacerlo a través de teletrabajo e incluso adultos mayores que no pueden salir, pero pueden prestar un contingente. Para ellos fue hecha esta ley de teletrabajo. Y como les digo, en un principio fue una novedad. En el año 2016 hubieron 664 teletrabajadores en el país. En el 17 subió a 3.700. En el 18 bajó a 1.300. ¿Por qué? Porque no se difundió, porque no son mucho. Claro, hay obligaciones, como decían, en Europa se exige que, por ejemplo, el empleador de teletrabajo entregue las herramientas, pero aquí en el país también. Y esa es la novedad que tuvimos, como nos vimos abocados de un momento a otro. ¿Qué es lo que sucedió? Nos sentimos nosotros como abandonados. Señores, ¿de ahora qué hago? ¿Me tengo que ir al teletrabajo? Bueno, si tengo computadora, ¡ay, qué bien! Entonces puedo teletrabajar. Esto es por el momento en el que estamos. Por eso es que les digo que coyunturalmente hay una situación que ha empujado a que estemos en este momento abocados a este sentimiento en donde dicen, y tienen razón, el teletrabajo hoy en día es mucho más exigente que el trabajo presencial. Pero no podemos nosotros enojarnos si nos dicen, por ejemplo,
señores, yo necesito evidencias de que está trabajando. No es falta de confianza, es que hay mucha gente que ha dejado de trabajar y simplemente se acoge al teletrabajo, entre comillas, cuando no hay esa situación. Ahora, puede ser una desconfianza, pero yo insistiría más bien en un desconocimiento de empleador y trabajador sobre la situación. Por lo tanto, es importante que nos eduquemos las dos partes para aprovechar una herramienta que es bastante buena. No soy amante del teletrabajo, simplemente estoy tratando de explicarles a ustedes desde el punto de vista legal cuáles son los beneficios que pueden tener a través de esa herramienta. Por lo tanto, si yo en la universidad acudo a clase de 9 de la mañana a 1 de la tarde, ese será mi horario en este momento. No a la 1:30, ni a las 2, ni a las 2:30. Entonces es cuestión de que vayamos conversando y eso nos va a hacer a todos que tengamos más clara la figura. El desconocimiento hace que se abuse, que no hayan sábados, no hayan domingos y de pronto horarios de almuerzo definidos. Frente a esto, obviamente, si es que voy conversándolo, legalmente tengo derecho a hacerlo y mi empleador tiene derecho a entenderlo también. Entonces, la situación nos ayuda y escuché que decían que existe menos rendimiento y eso me preocupó, porque yo tengo algunas estadísticas que me hablan a mí de un muy buen rendimiento, incluso en menor cantidad de tiempo, y incluso hablan de mayor responsabilidad, porque de hecho este teletrabajo nos lleva directamente a personas que son muy responsables para el mismo. Yo no puedo teletrabajar con personas que no pueden hacerlo ni siquiera físicamente, peor pueden cargar este tipo de trabajo a personas que no lo son. Entonces, si yo tengo un espacio físico reducido y me permite incluso teletrabajar con algunos profesionales de esta manera, pues puede ser aprovechado. Entonces, veámosle como una herramienta desde este punto de vista y no le veamos como el enemigo de pronto por desconocerlo. Entonces, para que ustedes puedan interactuar con aquellas personas que son las encargadas de poner estos horarios y más, no sé si sea recursos humanos o la facultad de cada uno de ustedes, pero conversar que sí existen límites. Existe desde la normativa legal del derecho laboral la situación en donde yo tengo derecho a descanso, tengo derecho a la intimidad, tengo derecho a manifestarme de acuerdo a mi lógico desempeño, porque habrán resultados de las labores que me están dando. Entonces, algunas personas piensan que es un trabajo por tarea, por destaco, pues no es así. Es exactamente la misma labor que la hicieran, pero la única diferencia es que es vía telemática. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen todo el derecho a exigir que se respeten esas situaciones. Definitivamente, sé que en educación de pronto se puede tener muchísimos problemas más, pero es cuestión de ir puliendo todo eso. Estamos novísimos en la utilización de esta herramienta porque nos vimos abocados de un momento a otro, pero las reglas están, la normativa legal está, y por lo tanto es cuestión de ordenar y de unir algunas situaciones. Entonces, ese es un poquito el aporte que se puede dar, y es cuestión de ir enfocando a qué teletrabajadores son. Ahorita nos vemos enfocados. Definitivamente la situación no nos dio para otra forma de trabajo ni más. Pero si es que vamos usándole, tal vez podamos acostumbrarnos un poco más de lado a lado. Siempre hablo el derecho y la obligación que tiene tanto trabajador como empleador. Gracias, eso un poco espero haber aportado. Muchas gracias. Importante, una visión desde lo laboral, una visión desde el derecho es siempre bienvenido. También nos hace una pregunta y argumenta la misma, planteando que es una oportunidad y una alternativa este trabajo. Pero es una pregunta directa a Fernando. Dice,
podemos mejorar nuestro bienestar en la modalidad de teletrabajo considerando las condiciones actuales que nos ha tocado vivir? Fernando. Gracias por la pregunta. Yo quisiera englobar en la respuesta varias inquietudes que me quedan y varias consideraciones que creo que son importantes. Primero, es fundamental, creo yo, que la mejor salida que encontremos a esta dilemática, a esta condición terrible de súbitamente haber empezado, no por querer, sino por obligación, esta forma de trabajo, esta forma de interacción, que humanicemos la relación. A pesar de que estemos haciéndolo a través de medios de distancia, a pesar de estos equipos de comunicación telemática que estamos utilizando, hay que humanizar. Muy bien se planteaba que hay un marco legal, claro, hay un marco legal, pero que se queda muy corto. Y eso es algo que al menos en bioética lo discutimos todo el tiempo. Porque cuando se trata de derechos de las personas, miren que más rápido termina la necesidad de los derechos que la respuesta propia del derecho jurisprudencializado, si quieren, o metido en leyes. La ley que existe realmente no alcanza a responder a las angustias que viven las personas de este momento. ¿Cómo puedo trabajar yo en casa si tengo además 4 o 5 hijos allí? Si varias personas se conectan, si mis hijos están en la escuela y necesitan internet, tengo un solo terminal y yo tengo que hacer clases, por ejemplo. Estoy pensando en los profesores de los colegios, en los profesores de las escuelas. Es una dificultad enorme. Entonces, si no humanizamos esta relación, no podemos nosotros seguir siendo personas sanas. Entonces, ¿cómo mejorar esto? Yo creo que es fundamental retomar la mirada de lo humano, retomar la necesidad de que nos construyamos como sociedad, entender que las relaciones que nos tuvieron que llegar de forma súbita no deben hacernos olvidar que somos seres y sujetos de derecho. Eso no se puede dejar de lado. Lastimosamente, como decía, las leyes pueden quedarse atrás y eso hay que revisarlo, pero hasta que la Asamblea promulgue una ley, pues pasaremos 3 periodos presidenciales fácilmente. Y hasta eso la pandemia habrá terminado. Entonces, tenemos necesidad de empezar a vernos como seres humanos, darnos el valor que tenemos y ojalá esperar y finalmente ahí habrá que ejercer también las acciones que nos amparan como seres humanos frente a los empleadores o los responsables de nuestro trabajo, hacerles entender que somos seres humanos. Y eso es fundamental. Y no estoy hablando yo finalmente de que uno sea, vamos, literalmente, perdón el término, un vago que no quiera trabajar, sino que las formas de medir son las que tienen que cambiar también. Esta moda de la evidencia se transformó en papeleo. Lastimosamente esto nos ha pasado en los últimos años. Cuando la evidencia no puede medirse de esa forma. Yo no me pongo, ¿cómo me pongo a pensar en un profesor de escuela que haga evidencia que a 30 o 40 niños les hace una tarea, les califica, les hace una RUB todos los días? Y además yo tengo 3 hijos en mi casa. Eso no es justo, no es humano. Yo me pongo a pensar como estudiante que tengo 10 tareas que hacer para mis profesores que ahora están amparando todo su trabajo en trabajo autónomo. ¿Cómo respondo? ¿Realmente aprendo? Y lo otro, ¿no? Claro, hay que ser responsables, hay que ser, digamos, morales en decir que lo estoy haciendo bien. ¿Cómo yo le exijo a una madre de familia que trabaje en estos mismos horarios como tuviera en la oficina si ahora además tiene en su casa a su hijo que ya no está en guardería? O sea, ven que si no humanizamos esto no hay salida. Yo creo que nos va a generar enfermedad si es que no retomamos este papel. Muchas gracias, Fernando. Importante estas reflexiones, siempre vamos avanzando. Bien, nos ha pedido una intervención y representa a un sector importante de la universidad. Movimiento Unido se caracteriza por su ser inclusivo. Y le damos la palabra a una estudiante de nuestra universidad, a la señorita María Gabriela Peralta. Por favor, compañera. Buenas tardes con todos los presentes, agradeciendo la oportunidad. Y bueno, soy estudiante de la Universidad de Cuenca, del 9º ciclo de la Facultad de Economía. Yo quisiera intervenir con respecto al área de, bueno, en el pensar de los estudiantes. Se entiende también el malestar que ha causado esto, porque no se ha estado preparado tanto docentes como estudiantes, que los docentes también tienen problemas en cuanto al reto de dar clases, que se necesita de tiempo, que ellos, así como ustedes nos dicen que por cumplir o porque se pide evidencia, ellos nos amontonan de trabajos. O sea, yo por parte de, como estudiante, entiendo que ellos deben cumplir con un sílabo, pero esto genera también para los estudiantes algo negativo. Estamos en un momento en donde todos estamos ansiosos, preocupados, y esta
carga de trabajo no nos hace bien. Entonces, tenemos también problemas con compañeros que no tienen acceso al internet, a una computadora, como también se decía. Entonces, mi pregunta es para los panelistas que nos ayuden, ¿cuál debería ser el actuar de los docentes con aquellos estudiantes que no tienen fácil acceso a las plataformas, y que no solo se presenta como un impacto negativo en tanto al aprendizaje, sino también al ánimo y al bienestar de cada uno de nosotros? Gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta, gracias por su intervención. Uno de los tres panelistas que nos ayude con la respuesta, por favor. Bueno, voy a participar. Yo, Fernando, muchas gracias. Creo que los docentes, al menos los que hemos estado hablando en la facultad, y estoy segura de que todos hemos aplicado a la flexibilidad. Creo que la flexibilidad fue una de las palabras que más se ha dicho al inicio de toda esta nueva adaptación del trabajo. Y justamente, por ejemplo, yo hoy día he tomado una evaluación. Sé que hay estudiantes que no han podido dar esta evaluación y justamente por eso es que no tenemos los horarios de trabajo indicados. Vamos a repetir la evaluación oral para los pocos estudiantes que no pudieron conectarse por diversas circunstancias. Entonces no estamos siendo rígidos, estamos aplicando mucho la flexibilidad, la comprensión, como ya lo dijo el doctor Fernando Esteves, estamos humanizando la situación y de esta manera lograr empatizar con cada uno de ustedes para poder encontrar las soluciones a los diversos problemas que tienen. Otra cosa que se ha hecho también es el grabar las clases. Yo grabo videos de clase explicativa, grabo además las clases virtuales y muchos de mis compañeros docentes también están haciendo lo mismo, además de proporcionarles guías de lectura para que ustedes puedan acceder a los textos de manera más didáctica. Y Fernando, quería hacer una aclaración a una intervención anterior. Yo había justamente hablado de la disminución de la productividad en el teletrabajo, pero en el teletrabajo normal no. Y estos son resultados estadísticos de una investigación que se realizó en España. Sí, las madres con las cargas de sus hijos y con las cargas de todas las tareas de las que ya hemos ido hablando por la cuestión de género, que aparentemente en España la situación de género es muy parecida a la de acá, por las características sociales, a pesar de que parecería que no. Sí, disminuye la productividad. Hay que pensar también en que tenemos que estar haciendo muchas otras actividades. No decimos que somos poco productivos, y yo también mencioné que se disminuye la productividad voluntariamente o luego pagaremos la factura de emplear muchísimas más horas de las que empleamos normalmente en un trabajo en donde vamos a un lugar, hacemos lo que tenemos que hacer y luego salimos. Entonces esa es la diferencia. Por eso la productividad, con todo lo emocional, con todo el estrés que tenemos en este nuevo ambiente, en esta situación, disminuirá. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la aclaración y por su aporte, máster. Nos ha pedido la palabra y entendiendo que es una persona de una trayectoria académica importante, es subdecano de la Facultad de Ciencias Médicas, es decano de la Facultad de Ciencias Médicas, representante a los organismos de dirección de la universidad de varias oportunidades. Hablo del doctor Sergio Guevara, quien quiere hacer una pregunta y una pequeña intervención. Por favor, doctor Guevara. Muchas gracias, doctor Castro, y quiero felicitar a todos los panelistas por sus intervenciones que han sido de gran aporte para tratar este tema tan interesante y trascendental en estos momentos que vivimos, como es el teletrabajo y el bienestar. Obviamente las repercusiones que existen en el ambiente académico, en el ambiente familiar. Yo creería, como señalaba hace un momento el autor, a mí me parece que el comportamiento nuestro de los docentes obviamente tiene que ajustarse a la realidad y no puede ser otro que el de tener cierta flexibilidad precisamente para ir superando los problemas que existen, ya sea, por ejemplo, lo de conectividad y las dificultades que tienen nuestros estudiantes en poder participar de las evaluaciones, que en lo personal hemos tenido algunas dificultades, pero pues hemos tratado de solucionar de la mejor manera.
yo quería hacer un aporte, distinguidos panelistas y asistentes a este importante foro, básicamente en los problemas de salud mental que estamos abocados en estos momentos y que de alguna manera lo abordó el psicólogo Saúl Gerves. Quisiera señalar que ya de por sí en la población hay problemas de salud mental. Quisiera señalar de dos estudios que hicimos en Cuenca y en el Cantón Saraguro, dentro de lo que significan las comorbilidades, es decir, los problemas de salud mental, y encontramos una situación que fue muy importante, que yo quería comentarlo el día de hoy. Veíamos, por ejemplo, que en la población de Cuenca, cuando preguntábamos si tenía alguna vez ansiedad, nerviosismo, un porcentaje de un 7.6% que señalaba que sí. Claro que no aplicábamos criterios de diagnóstico. Y el otro problema, lo de la depresión, la tendencia a la tristeza, encontrábamos que el 8.6% de la población mayores de 18 años, nosotros hicimos unas 5.000 personas en la encuesta que aplicamos dentro de las comorbilidades, que la depresión estaba presente un 8.6%. Ahora, esto realmente ya fue llamativo, pero más llamativo fue cuando hicimos el estudio en Saraguro. En Saraguro, bien personas mayores de 18 años, cuando hicimos un estudio de comorbilidades, encontramos que la ansiedad y el nerviosismo, no sé si estaba un poco medio sesgado, pero fue muy llamativo porque el 68% señalaba tener los problemas de ansiedad y nerviosismo, y de depresión y tristeza el 59.9%. O sea, esto sí ya nos llamó muchísimo la atención, y cuando hicimos el artículo para publicarlo, incluso los pares académicos de una de las revistas internacionales que publicamos, precisamente nos preguntaban cómo explicar esto. Lo que yo quiero señalar es de que la salud mental de por sí, antes de la pandemia, ya es un problema, ya existe, hoy ya lo tenemos como un problema serio que no ha sido de manera adecuada abordado por el sistema de salud. O sea, de por sí ya hay problemas en la parte de la salud mental que ya tenía nuestra población. Pero yo creería, y por eso iba, aparte de este comentario, me pregunta psicólogos Saúl Gerves, o sea, ¿qué impacto tendrá lo que vivimos en este momento, lo del aislamiento social, la pandemia, el miedo de la población a contagiarse? De todos, yo creo que cualquiera de nosotros tenemos miedo a contagiarnos, y el futuro que tenemos a lo posterior, con una situación económica gravísima, con un problema que está afectando a las universidades, déficit de presupuesto, inquietudes, ¿cómo impacta esto? Y si hay alguna información, alguna propuesta a nivel del Ministerio de Salud para abordar este problema, que yo creo que lo de la salud mental es que es uno de los aspectos que menos preocupación extirpa por el sistema de salud. Muchas gracias, doctor Castro. Gracias, doctor Guevara. Saúl, por favor. Claro, cómo no. Buenas noches, doctor Guevara. Qué gusto poder escuchar. Partiré primero de algunos conceptos muy reales antes de concluir con una pregunta muy concreta. Tenemos que decir que la sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino la sociedad del rendimiento. Esto también abordando lo que hace un momento nos decía desde el punto de vista legal la doctora, sobre el teletrabajo, las horas del trabajo y todo eso. Entonces estábamos hablando de una sociedad del rendimiento. La sociedad de rendimiento se caracteriza por el verbo modal, positivo, poder. Tú lo puedes todo, tú lo puedes alcanzar todo, va por el lado del poder. Por lo tanto, podemos decir que el hombre depresivo, de lo que está usted justamente hablando, el hombre depresivo, es aquel animal laborans que se explota a sí mismo, porque hoy podemos encontrar que haya una explotación de manera muy, muy marcada. La sociedad disciplinaria todavía la rige el no. Su negatividad genera locos y criminales. La sociedad de rendimiento
por el contrario, produce depresivos y fracasados. En base a estas ideas, le diré que la sociedad ecuatoriana, el sistema ecuatoriano todavía no está para enfrentar todo lo que se nos viene a futuro, tanto en el asunto laboral, la pérdida de trabajo, la falta de economía, los nuevos sistemas y nuevos modos de vida que vamos a tener. No estamos preparados. El sistema, por lo menos el sistema psicológico de la salud mental en el país, no está. Recién se están queriendo inventar o suponer ciertas situaciones que se van dando nombres, ¿no? Hoy hablamos de las emergencias psicológicas, las emergencias psicológicas frente a la pandemia. Son invenciones que de alguna manera tienen la mejor intención de poder afrontar algo que está en el ser humano, en algo que en el ser humano siempre ha tenido de manera terrible, que es esto del temor a la muerte. No es ser negativista o tener una posición negativista en este momento, pero simplemente es el temor que todos tenemos. Es que la muerte no solamente es la muerte física, sino más bien es la muerte subjetiva, la que cada uno está viviendo frente justamente a esta sociedad de rendimiento. Rindo o no rindo. Está bien, lo que está en lo legal está, eso lo aguanto un papel y desde el escritorio puedo decir 1000 maravillas. Pero lo que yo justamente planteaba, inclusive desde el teletrabajo, lo dijo la doctora, dice, sí, si no rinden en la vida cotidiana, ¿cómo van a rendir en el teletrabajo? Yo lo planteé y lo digo, no todos somos para el teletrabajo, no todos son para ser abogados, no todos son para ser médicos, no todos son para ser bioquímicos, no todos. Hay notables diferencias y hay personas que se van a acoplar y van a quedarse muy bien en el teletrabajo, otros no. O sea, hay que respetar esas individuales. Pero mi pregunta va en relación a los resultados. ¿Estamos pidiendo en relación a resultados o en relación a papeles? ¿Ya? Que sería muy importante plantearse eso. Pero, mi estimado doctor Guevara, definitivamente no estamos preparados para nada para esta hecatombe que se nos viene, el estrés laboral, por un lado, el burnout va a estar más presente que nunca, si queremos hablarlo desde el punto de vista de la psicología laboral, y desde el ámbito de la psicología clínica, desde la parte mental, tampoco estamos preparados para las crisis depresivas, para las crisis de ansiedad, ¿sí? Y sobre todo porque las personas se van a sentir fracasadas. Y no estamos hablando del común de las personas, estamos hablando, como allí, de la clase media que se pudo preparar, de aquellos que tienen títulos profesionales, que posiblemente no van a encontrar trabajo, porque se formaron académicamente, pero no se formaron para lo que nos va a hacer falta, ¿no? Para el cultivo en el campo, para hacer otro tipo de actividades, como la zapatería, el hacer ropa. No estamos preparados para eso. Nos quedamos en el ámbito académico. ¿Qué va a pasar con todos nosotros que no podamos desencadenar una posibilidad laboral emergente frente a esto? No todas las personas van a tener trabajo. Los arquitectos, los ingenieros, no sé hasta cuándo van a poder mantener sus hogares y a qué se van a dedicar. Entonces, esa depresión pasó frente al fracaso de sentir que no pueden ser, porque justamente lo que se pide es el alto rendimiento. Entonces, no estamos preparados y más bien tenemos que esperar a aquello que todavía no tenemos muy claro cuál va a ser el final de esta pandemia. Porque tenemos un mundo que conocíamos, un mundo que estamos viviendo y un mundo que está por llegar. Cuando llegue ese momento, veremos nuevas posibilidades. ¿Sí? Nuevas posibilidades y seguramente la psicología tendrá que tomar nuevas opciones. Freud, en su obra Más allá del principio del placer, ¿ya? Justamente va a hablar de esto ya. Va a hablar de las posguerras. Y ahí ya nos dicen mucho
de lo que se nos viene constantemente. Ese es mi comentario para el doctor Guevara. Muchas gracias, Saúl. Vamos arribando a las últimas intervenciones. Por favor, el doctor Esteves nos quiere redondear, nos quiere aportar sobre algunos elementos que hizo la consulta a los estudiantes y también por el respeto a algunos estudiantes que nos han mandado algunas inquietudes por dentro. Fernando, por favor. Yo quería cerrar un poco con una idea global. Saúl me deja sentado el campo realmente para poder tratar de miren, hacer una reflexión final, creo yo. Humanizar, como yo proponía en mi intervención anterior, significa que empecemos a entender cómo funcionamos como sociedad. Esta condición en la cual queremos tener el estado de bienestar al estilo europeo, pero cada uno de nosotros quiere enriquecerse y acumular al estilo capitalista, no es lo mejor que nos pueda pasar. En este sentido, vivimos situaciones de desigualdad que son realmente lacerantes y que a veces las tapamos con el discurso de la bondad. Yo me pregunto siempre qué hizo la universidad recibiendo al menos la pública, personas de los estratos socioeconómicos marginales o con dificultades, para decirles bienvenidos, le abro la puerta, pero vea usted cómo se educa. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que me parece que decía la compañera. O sea, ¿qué salida damos a los chicos? ¿Qué salida damos a los profesores? Y me pongo el sistema global como sociedad, educación pública, servicio de sanidad pública, sociedad en general. Somos inclusivos en el discurso, pero no somos inclusivos ni humanizadores en los actos políticos. Requerimos, por ejemplo, que de las autoridades de las instituciones responsables exista finalmente un acto de humanidad. ¿Qué sacamos con un presidente diciendo, me interesa la vida, pero no sé si usted sigue vivo porque no come? ¿Qué nos interesa a nosotros de una autoridad universitaria que diga felicidades porque ustedes han ayudado trabajando, pero por detrás estamos con la pistola en la cabeza diciendo entrégueme evidencias para ver si le pago el sueldo? ¿Cómo somos humanos si tenemos autoridades de los entes controladores nacionales que dicen no, es que no tenemos para hacer tal cosa porque ustedes manejan mal, lo que ha pasado con las universidades públicas que quieren hacernos como lo peor, y en cambio las privadas lo hacen muy bien? Eso no es humano, eso no es racional, eso no es solidario. Nosotros tenemos un montón de alumnos, y digo yo un montón porque lo vivimos todos los días, al menos en la universidad, al menos un 20% de chicos con graves problemas de supervivencia, de otras provincias, de estratos socioeconómicos con dificultad. ¿Qué salida les damos? Pues la salida es humana y solidaria. Se han hecho esfuerzos, claro, planes de internet, etcétera, pero eso no es suficiente. Yo no tengo respuesta de un chico que no coma, que no tenga familia. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, lo que nosotros pensar en planes, aquí sí, emergentes, pero sustentados a largo plazo, que permitan que nosotros incluso establezcamos, digo yo, una dimensión positiva, que planifiquemos para los próximos meses generar actividades que permitan que los chicos que no han tenido acceso a los sistemas de estos de teleeducación, igualarse, equipararse a los demás. Si no, lo único que habremos hecho es fomentar más desigualdad. Entonces, la solidaridad no puede estar en papel. Y finalmente, miren, yo creo que, como bien dice Saúl, este cisma, espero que nos cambie como sociedad. Espero que empecemos a entender que todos trabajamos en el bienestar de todos. Espero que empecemos a ser capaces de entender que no podemos ser esclavos de nuestras propias ansiedades y nuestros propios deseos. Yo no puedo estar contento siendo esclavo, a no ser que no entienda lo que significa la libertad. O soy libre para ser esclavo. Yo creo que nos falta puntos de reflexión y eso es fundamental. Creo que esta discusión de hoy, que ha sido en particular con respecto a la ansiedad, la angustia, la depresión, las desigualdades, el género en sus problemas, en sus capacidades de discusión, incluso no bien entendida como sociedad, son necesarias, son contemporáneas, son el día de hoy para un futuro mejor. Eso es lo que debemos trabajar. Las leyes se van a demorar. Si no manejamos el marco de la solidaridad como el marco fundamental de relación interpersonal, será imposible. No obtendremos nada. Yo creo que esta es una respuesta necesaria de quienes están en el ejercicio del poder, cualquier nivel que sea este, cualquiera. Gracias, Fernando, por tu intervención. Realmente me siento satisfecho, identificado con el Movimiento Unidos. Impulsamos nosotros la inclusión, luchamos por la igualdad, luchamos por la solidaridad y trabajamos por la academia. Hoy estamos cerrando este conversatorio y me alegra mucho que ha habido una gran participación en cuanto a el debate incluso interno y externo que ha habido. Los planteamientos serán recogidos totalmente. Nosotros no podemos quedar ni cerrar estas situaciones aisladamente.
Somos un conjunto que miramos su globalidad. Y por eso que para el día jueves les invitamos a que estemos presentes en el conversatorio de la importancia a desarrollar la cultura del cooperativismo y la aplicación de una economía solidaria en la comunidad universitaria. Realmente la solidaridad y el cooperativismo nos pueden ayudar, nos pueden dar pisos para algunos problemas que ya se han planteado aquí. Realmente me siento satisfecho haber podido contribuir y moderar esta mesa. Realmente no queremos abusar de vuestro tiempo. Sabemos que tenemos también que disfrutar de nuestras familias, de conversar con nuestras familias, de interactuar. Estamos en una crisis sanitaria, en una crisis económica, una crisis social, pero eso que no se convierta también en una crisis de sentimientos y realmente nos hace falta ese abrazo, ese set de piel que siempre vamos a necesitar. Así es que les pido, unidos, démonos las manos virtualmente y escuchemos el último mensaje que le tenemos para ustedes. Buenas noches, damas y caballeros.